¿Cómo están, estimados estudiantes del curso de complemento de matemática para arquitectura? Bueno, desde ya en este tema, en esta entrega, vamos a trabajar el tema de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y por ahí trataremos de ver algunas aplicaciones. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar indicando lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá podemos darle una pequeña lectura. Un estudiante de arquitectura diseña un plano para un departamento cuyo largo es de 3 metros más que el ancho. Hay un texto, mira, si se modifica el diseño del plano aumentado el ancho en 3 metros y de igual forma el largo en 2 metros, el área que va a ocupar el departamento se duplica. Calcule el área original de dicho departamento. Es un problema en el cual tenemos que analizar y todo ese texto, que es un lenguaje escrito, deberíamos transformarlos en un lenguaje matemático. Pero para eso vamos a analizar el día de hoy las ecuaciones, ¿no? Justamente nos va a permitir a plantear una ecuación en este caso. ¿Qué entiendes por producto notable? Recordemos que los productos notables son las multiplicaciones directas, ¿no? Ya no hay necesidad de resolverlas, sino ya nosotros sabemos que son operaciones inmediatas. La factorización es el proceso contrario a la multiplicación y las técnicas de factorización que conocemos son diversas, ¿no? Por factor común, APA, simple, binomio, bueno, divisores binómicos. Entonces hay que repasar y recordar un poco para esta parte. Con respecto al logro de la sesión de nuestra clase, al finalizar la sesión el estudiante resuelve ejercicios, problemas aplicados de ecuaciones lineales, cuadráticas relacionados a la arquitectura, haciendo uso de la teoría de forma correcta. Primero empezamos con la ecuación lineal. Justamente el nombre viene, ¿no?, del término lineal. Entonces vamos a escribir acá. Diremos, una ecuación lineal, un término, un polinomio lineal, es aquel polinomio de grado 1. Nosotros le llamamos polinomio lineal. Entonces, al igualar a 0 ese polinomio lineal se convierte en una ecuación lineal. También vamos a escuchar o vamos a leer cuando nos digan de primer grado. Ecuación lineal o ecuación de primer grado. Se debe entender que tanto A y B son valores reales y X es la variable a encontrar, la variable a buscar. ¿Quién será nuestra variable X? Considerando para estos casos que A no puede ser 0, ¿no? Porque si A es 0 ya no sería una ecuación. O tal vez sea una igualdad o una expresión falsa, ¿no? Hay que tener en cuenta. Entonces no vamos a considerar para los casos A igual a 0. Entonces, ecuaciones lineales son todos aquellos que tengan el grado, justamente acá vamos a indicar, el grado debe ser 1. Eso es lo que diferencia de otras expresiones. Claro, acá por ejemplo observamos una ecuación de grado 2, porque es el mayor grado. Si bien es cierto, el exponente de x es 1 en ambos casos, pero acá no, para nosotros esto no sería un polinomio, porque si le damos la representación sería x con exponente menos 1. Y recordemos que esa expresión ya no está considerada como un polinomio. ¿Se puede resolver? Claro, se va a poder resolver, por supuesto que sí. En el caso del sí, mira, tiene exponente 1, tiene exponente 1. Mucho cuidado, no vayan a decir, mira, acá hay una división. Al ser una división, entonces no es un polinomio. No, la división entre variables deja de ser polinomio. No la división con un número, ¿no? La división con un número no hay ningún problema. Se le considera una variable, una ecuación lineal. Basta que el exponente sea 1, donde los coeficientes cumplan la característica. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de resolver una ecuación? Primero deberíamos reducir. Entonces, primero deberíamos reducir toda la expresión agrupando términos, eliminando paréntesis, reduciendo, transponiendo términos, ¿no?, que es una de las formas como nosotros vamos a resolver.
Entonces, para poder resolver una ecuación, recordemos lo siguiente, vamos a utilizar la transposición de términos. ¿Qué significa la transposición de términos? Que si en un miembro de la igualdad está sumando, debe pasar al otro miembro como una resta. Por ejemplo, si tenemos 2x más 3 igual a 7, ya, entonces quiere decir que 2x, podemos decir acá nosotros, el elemento que está acá es más 3, debe pasar a restar menos 3. Obvio, ojo ahí, ojo, no nos olvidemos que también está el número 7, ¿no? Como tiene signo positivo, más 7. Eso significa. ¿Ya? Entonces, esta es parte de la transposición de términos que usted debe recordar. Si el elemento está restando, ¿cómo pasa al otro lado de la ecuación? Lo mismo, pero en sentido inverso, ¿no? Ahora pasaría a sumar. Vamos a poner el ejemplo, 4x menos 5, mire, está restando, es igual a 512. Entonces colocamos 4x en un miembro, puede ser en cualquiera de los dos, puede ser en el primer miembro o puede ser en el segundo miembro. Entonces diremos que si acá está más 5, menos 5 pasará con más 5. Eso es lo que nos dice. Pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado. Una forma rápida y práctica, ¿no? Entonces por acá colocamos 512. Esta es una parte de la transposición de términos. Recuerde que también en la transposición de términos tenemos qué ocurre si el número está multiplicando en un miembro de la ecuación. Si está multiplicando, ¿cómo pasará al otro lado de la igualdad? Dividiendo. Y lo contrario también se cumple. Si el número está dividiendo, entonces hacia el otro lado de la igualdad pasará a multiplicar. Puede ser en cualquiera de los dos casos. Por lo tanto, vamos a establecer la siguiente ecuación, ¿no? A ver, bueno, ahí se ha lanzado ya. Ahí. Primero vamos a reducir, ¿no? Obviamente acá, por ejemplo, hay que multiplicar 4 por 4 y luego 4 por x. Luego hay que multiplicar 9 por x y luego 9 por 2. Término a término. Entonces justamente eso es lo que nos piden acá en la expresión. Ahí está la misma ecuación. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. 4 por 4, 16. 4 por menos x. Hay que multiplicar también el signo. Menos por menos más. Luego el número 9. 9 por x, 9x. 9 por 2, 18. Y otra vez la ley de signos. Ahí podemos observar entonces justamente, miren, lo primero que hemos encontrado es la distributiva, ¿no? Con su signo menos. Menos por menos, más 4x menos 9x. Menos por menos, más 9 por 2, 18. Hay que notar acá que deberíamos reducir a los elementos, ¿sí? En la reducción, por ejemplo, el número 2x y el número 4x se deberían reducir, ¿cierto? También deberíamos reducir, mire acá, x con menos 9x, es decir, ahí mismo en ese mismo miembro. Y estos numeritos 1 menos 16. Entonces nos quedaría 4 más 2, 6, 1 menos 16 menos 15, x menos 9 menos 8x más 18. Y acá podemos aplicar tranquilamente lo que es la transposición de término, ¿no? Este signo negativo debería pasar hacia el otro lado con positivo. Lo mismo este signo negativo debería pasar hacia el otro lado con signo positivo. Transposición de términos, ahí está. 6x más 10 más 8x pasó a sumar. Menos 15 pasó a sumar y con eso creo que ya hemos terminado de resolver nuestro ejercicio. Entonces, hasta ahí creo que estamos utilizando el término. Hemos encontrado, nosotros diremos que esta es la solución. Pero deberíamos recordar que vamos a utilizar el conjunto solución
para representar a la solución de una ecuación. Claro, acá deberíamos establecer una ecuación de primer grado tiene una solución, pero seguramente nos vamos a encontrar con las ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, entonces en ellas vamos a encontrar más de una solución, pero siempre vamos a hablar del conjunto solución. Bueno, en este ejemplo estamos observando que también debe ser una ecuación lineal, pero para este ejemplo tenemos denominadores. Entonces, cuando hay denominadores, ¿qué es lo que deberíamos buscar? El mínimo común múltiplo de 6, de 15 y de 10. Entonces recuerden que el mínimo común múltiplo es buscar a todos los factores comunes, mitad, no tiene mitad, 15, acá sería 15 y mitad. Luego podríamos decir tercia, 1, 5, no tiene tercia. Quinta, 1 y 1. Ya no hay ningún otro elemento que vamos a encontrar. Por lo tanto, para estos ejemplos vamos a utilizar nosotros el mínimo común múltiplo. Probablemente alguien pueda decir, pero ¿y si lo multiplico así en aspa de manera cruzada? También, excelente, buena idea. También, pero el detalle es que si hay más términos, entonces ya conviene repasar también el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo, ¿cuánto saldría el mínimo común múltiplo de dichos números? El mínimo común de 6, de 15 y de 10 tendría que ser 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Este mínimo común justamente te va a permitir eliminar a todos los denominadores. ¿Y cómo me permite eliminar a todos los denominadores? Bueno, hay que multiplicar en cada miembro de la ecuación. Entonces acá nosotros podemos establecer justamente la siguiente relación. Mira, ahí está, ese número 30. El número 30, que es el mínimo común múltiplo. Y justamente cuando vamos a multiplicar, hay que multiplicar a cada uno de estos elementos para ver o para analizarlos, ¿no? Para analizarlo por separado, qué ocurre en esta multiplicación de cada componente. Vamos a dejar acá, ya deberíamos haber utilizado la multiplicación, pero usted debe de indicar 30 entre 6, 5, 30 entre 15, 2, 30 entre 10, 3. Por lo tanto, la expresión que nos va quedando es ¿no? ya una multiplicación usual, es decir, hay que aplicar la propiedad distributiva para cada uno de los elementos. ¿Cuánto o quién sería la propiedad distributiva en este caso, en este ejemplo? Bueno, desarrollando la propiedad distributiva, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, menos por menos más, la ley de signos. Y aquí me quedaría toda esta expresión. Entonces aquí aplicamos reducción de términos en el primer miembro. Y en la reducción de términos deberíamos indicar que me va a quedar 10 menos 2, 10 más 2. 10 más 2 nos debe quedar 12x menos 3 igual, y acá 3x menos 27. Entonces quiere decir que el número 3 está con signo positivo, pasaría a restar, y este menos 3 pasaría a sumar, más 3, pero ahí aparece el número menos 27. ¿Cuánto sería la operación de 12 menos 3x y 3 menos 27? Ya con eso creo que deberíamos resolver nuestro problema. 12 menos 3, 9, y 3 menos 24, menos 27. El que está multiplicando pasa a dividir, y con eso creo que tendríamos 8 tercios. Simplificando, claro. Esta expresión, recuerden que es la solución.
es la solución. El conjunto solución ya es, ¿no? Es el conjunto, es un conjunto conformado por todas las soluciones. Y en el problema el conjunto solución es menos 8 tercios. Entonces, podríamos indicar acá que la idea siempre va a ser llegar a la expresión de la forma ax igual a b. O a más x igual a c también. Pero siempre hay que tratar de reducirlo para llegar a una expresión de esa manera. O también a veces, ¿no? Profe, reduzco y me queda a más b igual a c. De repente así no llegamos, ¿no? A veces llegamos a esta expresión, ahí entonces reducimos y aplicamos. Muy bien, vamos a analizar ahora en el siguiente ejemplo un problemita contextualizado. Dice, el ancho de una habitación es los 2 tercios de su largo. Y el ancho, si el ancho tuviera 3 metros más que el largo, 3 metros más, perdón, y el largo 3 metros menos, la habitación sería cuadrada. Determinen las dimensiones de la habitación original. Acá hay algunas condiciones que vamos a mostrar. Primero, claro, acá hay que darle una idea, ¿no? En el cual nosotros vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden una habitación, entonces más o menos debe ser como una especie de una caja, podríamos dibujar, ¿no? Donde vamos a hablar del largo y del ancho. Y te dicen, si el ancho tuviera 3 metros más y el largo 3 metros menos, la habitación sería cuadrada. Es decir, deben tener las mismas dimensiones. Esta información, si bien es cierto, todavía no lo vamos a colocar para entender el problema en sí. Se rescata esta parte del problema, donde observamos, ¿no? Justamente la información, el ancho, que le vamos a llamar una variable x. Bueno, aquí hay que colocar. Vamos a dejar ahí. Claro, si acá de una vez ya, vamos colocando acá, mira, dice, ¿no? El ancho es los 2 tercios de su largo. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Sea x, la longitud, el largo de la habitación. Ahí está. Sea x el largo de la habitación. Entonces, si x es el largo de la habitación, ya con eso creo que ya tenemos la idea, ¿no? Entonces, si x es el largo, el ancho debe ser 2 tercios de x. Entonces, acá la información va. Si el ancho, es decir, los 2 tercios de x, tuviera 3 metros más, tuviera 3 metros más, y el largo, en este caso, ¿quién es el largo? Es x, tuviera 3 metros menos, la habitación sería cuadrada, quiere decir que los lados son iguales. Entonces, ahí nosotros planteamos 2 tercios de x más 3, justamente el ancho tuviera 3 metros más, y x menos 3, ¿no? El largo va a tener 3 metros menos. Entonces, si ocurre eso, quiere decir que hay una igualdad. Conclusión, se puede resolver esta ecuación de manera elemental, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, este menos 3 pasaría a sumar y este 2 tercios pasaría hacia el otro lado a restar. Quiere decir que nos quedaría una expresión con esa característica donde usted sabe
que en el problema se puede representar como un 3 más 3, 6. Y acá todos sabemos, entendemos que se trata de un cociente de 1 entre 1. Sería 3x menos 2x sobre 3. Entonces 3x menos 2x, un x. Ya ahí se resuelve fácil que x es igual a 18. Pero ojo, yo no quiero el valor de x, ¿eh? Nosotros queremos el ancho, que está definido como 2 tercios de x, y también necesitamos el largo, que está definido como x. Es decir, ya sí, el valor de x sí se puede dar, que sería 18. Muy bien, hasta ahí entonces estamos viendo este tema que se trata de las ecuaciones lineales. Vamos a avanzar acá. Ya, a ver. Ahora vamos a hablar acerca de una ecuación cuadrática. La ecuación lineal venía por el polinomio lineal, ¿no? Ax más b es igual a 0. Entonces, polinomio lineal, ecuación lineal. Cuando hablamos de ecuación cuadrática, entonces deberíamos recordar el polinomio cuadrático, que es ax al cuadrado más bx más c igual a... No, igual a 0 todavía no, porque solamente estoy generando al polinomio. Listo, solamente al polinomio. Ya está. Entonces, acá diríamos, una ecuación cuadrática tiene la forma de una suma algebraica, es justamente, básicamente para nosotros va a ser el polinomio cuadrático, cuyo grado máximo es 2. Polinomio cuadrático, repito nuevamente, es decir, es una ecuación cuadrática, puede ser representada por un polinomio de segundo grado o polinomio cuadrático, tal como se le mencionó. En ese sentido, vamos a ver entonces la característica justamente ya de un polinomio o ya de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Ya de una ecuación cuadrática. Acá también la característica es muy importante, no debe ser 0 el valor de a, el término o el coeficiente principal también le llamamos. Y los elementos a y c deben ser cualquier número real. Entonces, tener en cuenta lo siguiente con respecto a la ecuación general, le llamamos término cuadrático. ¿Qué pasó? Término cuadrático, término lineal y término independiente, ¿no? Son los dos términos. Es muy importante que estamos buscando la igualdad con el número 0. Ahora, nos interesa resolver una ecuación cuadrática. Recordemos que para la ecuación lineal bastaba con la transposición de términos, ¿no? Si un número está sumando, al otro lado lo llevamos restando. Si estaba restando, pasará al otro lado sumando, transposición de término. Si está multiplicando, pasará dividiendo, y si está dividiendo, pasarán a multiplicar, ¿no? La transposición de término para resolver una ecuación lineal. Nuestra pregunta es, ¿cómo resolvemos entonces una ecuación cuadrática? Para eso utilizamos una propiedad muy importante de los números reales. Claro, recordemos que acá va a ser también importante la factorización y se usa la propiedad de producto cero. Entonces, ¿qué consiste esto? Si tenemos dos números que multiplicados te dan 0, entonces el producto es igual a 0. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando uno de ellos sea 0. Uno de ellos debe ser 0. Puede ser ambos también, pero uno de ellos debería ser 0. Basta que uno sea 0 para que se cumpla la condición. Entonces, acá podemos llegar a la condición pues que deberíamos factorizar un miembro del polinomio, y luego, una vez que ya está factorizado, con la igualdad a 0. Ojo, por eso es muy importante, hay que resaltar esto por acá. A ver, vamos a resaltar. Debe haber una igualdad con 0. Solamente en ese caso, ¿ya? Solamente para ese caso. Bueno, muy bien.
Claro, por ejemplo, si tuviéramos A por B igual a 3, acá yo no puedo asegurar nada. No puedo decir que A es 1, B es 3, no, pues no sabemos nada. No pueden ser racionales, irracionales, números enteros. Ahí es ya un poquito más complicado. Entonces, por eso es muy importante indicar que la igualdad es con el número 3. Muy bien, vamos a ver algunas propiedades. Más que propiedades, las características, ¿no? La característica de este polinomio. O de esta ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, acá deberíamos recordar que es una ecuación cuadrática completa, es cuando no le falta ningún solo término. 5, 8 y 3. Es más, mira, podemos resolver, deberíamos factorizar esta cuadrática. ¿Cómo se factoriza esta cuadrática? Recordando, esta cuadrática, aspa simple, xx, por acá 3, por acá 2, pero yo quiero que 2x más 3x salga con signo negativo, entonces menos 3 y menos 2. Menos por menos más, menos 3x. No se puede factorizar, ¿cierto? Claro, entonces acá deberíamos tener en cuenta que este término no podríamos factorizarlo de manera directa. Una solución podría ser mediante el aspa simple. Veamos la siguiente característica. A ver. Ya. Y una incompleta. ¿No? Por ejemplo, acá le falta un término. Le puede faltar un término, no solamente le puede faltar el término lineal, porque cuando B0 se desaparece el término lineal, también le puede faltar el término independiente. Y en ambos casos la expresión puede ser factorizable. Si queremos resolver esta expresión, lo primero que vamos a analizar en este problema justamente sería eh, tal como está, lo dividimos entre 3, es decir, a 3x al cuadrado lo dividimos entre 3, a 27 lo dividimos entre 3 y al número 0 también lo dividimos entre 3. 3 entre 3, 27 entre 3 y 0 entre 3. El resultado me quedaría entonces x al cuadrado al simplificarse, 27 entre 3, 9 y acá quedaría 0. Esta expresión es factorizable, es una diferencia de cuadrados. Su factorización tiene la forma de x más 3 por x menos 3. Ahora, ¿qué nos dice la regla para poder resolver este ejercicio? Entonces justamente nos dice que uno de ellos debería ser 0, ¿no? Cualquiera de esos elementos. Entonces, lo que vamos a escribir acá, vamos a colocarlo, a ver, miren, con una tinta azul, x más 3 debe ser igual a 0 o x menos 3 debe ser igual a 0. Se iguala cada uno de los términos a 0, entonces encontramos, a ver qué pasó, encontramos la solución, ¿no? Son dos soluciones. Justamente una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, a diferencia de una ecuación lineal que tiene una sola solución o solución única que le llamamos. Lo mismo si queremos resolver, acá también le falta un término, ¿cierto? Le falta un término. Entonces podríamos en el problema, por ejemplo acá, vamos a primero vamos a factorizar la expresión. El factor común, entonces si nosotros observamos quién sería el factor común en en el primer miembro. Se repite 2, 2 es común tanto en el primer término como en el segundo término, pero también el común es x. Entonces podemos o debemos factorizar justamente el término 2x más 2. Ahora aplicamos la regla, ¿cierto? Cada uno de ellos debe ser 0. Cada uno de ellos debe ser 0. Eso es lo que nos dice la propiedad de números reales. Entonces 2x es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. La solución en ambos casos son fáciles de resolver, es decir, x puede ser 0 o x puede ser menos 2. Nuevamente estamos encontrando dos soluciones para la ecuación cuadrática y su conjunto solución se representa como menos 2,0.
Muy bien. Entonces, ahí está, menos 2,6 es el conjunto solución. Veamos, además de esto, vamos a resolver esta ecuación. Acá ya están los términos, están completos. En los ejemplos anteriores teníamos que le faltaba un término. Acá no le falta ningún término. Entonces hay que ver la factorización en el primer miembro mediante el método de aspa simple. Entonces en el método de aspa simple nosotros recordamos que se debe descomponer el extremo x por x. Dos números, a ver, ayúdame a encontrar dos números, pues debería ser 6 por 4. 6 por 4, 24. 6 por 8, 48. Entonces, como acá es negativo, uno de ellos debe ser negativo y el otro positivo. De tal manera que el producto en aspa debería ser menos 2. ¿Sí? Y listo. Entonces no te olvides que la factorización debe ser de forma horizontal. Es un x más 6 por x menos 8 y lo igualamos a 0. Con eso estaríamos prácticamente listos a resolver el problema, ¿no? La factorización y luego cada término se iguala a 0. Resolviendo cada término igual a 0 tendríamos la solución, dos soluciones para esta ecuación cuadrática, ¿no? Son dos soluciones que se están presentando ahí. Bueno, nosotros le llamamos soluciones a los valores encontrados, ¿no? A los valores encontrados para x, pero también le podemos llamar raíces de una ecuación cuadrática, o soluciones también le llamamos, ¿no? En el caso de que una ecuación no pueda ser factorizable, no es factorizable, entonces utilizamos la fórmula general. Esta fórmula general justamente tiene esa característica donde nosotros colocamos el conjunto solución, justamente va a ser x1 y x2. O también, en todo caso, colocamos, miren, sería menos b más raíz a esa expresión b al cuadrado menos a por menos 4 veces a por c, le vamos a llamar la discriminante entre 2 veces a. Y el otro elemento también sería menos b menos raíz de la discriminante sobre 2 veces a. Listo, eso es lo que tenemos entonces en este ejercicio. Por lo tanto, acá analizamos un poquito nuestra discriminante. La discriminante justamente es el número de soluciones. Hasta el momento hemos visto dos soluciones en todos los problemas, pero el número de soluciones de una ecuación de segundo grado va a depender del signo de la discriminante. Claro, porque si es una raíz, yo les pregunto, esta raíz, la raíz de un número positivo, muy bien, bueno, que sea otro número, que sea el número 8. La raíz del número 8 es un número real. Pero ¿qué pasa si es la raíz de un negativo, de menos 4? Él no pertenece a los reales. Entonces, si no pertenece a los reales, no voy a tener ninguna solución. Es por eso que se da un pequeño análisis justamente a los signos. Si la discriminante es positiva, es decir, es un número real, la raíz sería un número real, vas a encontrar dos soluciones diferentes. Si la discriminante es 0, son dos raíces reales, pero ambas van a ser iguales. Y si la discriminante es negativa, simple y sencillamente no tiene ninguna solución. En este ejemplo, acá nosotros para hacer una pequeña característica, por ejemplo, diremos, el conjunto solución tiene dos soluciones, solución 1, solución 2. El conjunto solución tiene una solución, x1, que podría ser x2 porque ambos son iguales. Y el conjunto solución, él no tiene solución, hacemos la notación del conjunto vacío, ¿no? Entonces, cualquiera de esas características se va a presentar. Antes de querer resolver un problema, entonces usted lo primero que debe buscar es la relación justamente con la ecuación cuadrática, donde la relación de los
coeficientes, por ejemplo acá es A, ahí está, A y el número 2, B y 5 y C con menos 3. A ver, acá creo que hay una pequeña, vamos a ver acá. Ya, hay que corregir esto, acá debería ser positivo, ¿ok? Acá es positivo, y está, más 2. Sí, un lapsus, un pequeño lapsus del PPT. Muy bien, entonces se analiza la discriminante. A es 2, B es 5 y C es menos 3. Entonces B al cuadrado, recordemos que la discriminante es B al cuadrado menos 4 veces A multiplicado por C. Entonces justamente aquí en la solución B al cuadrado es 5, A es 2 y C es menos 3. 5 al cuadrado es igual a 4 menos por menos más. Es más, esta discriminante es 49. Si la discriminante es 49, es un número positivo, por lo tanto tiene dos raíces reales. Además, esas raíces son diferentes. Muy bien, entonces acá nosotros escribimos la primera solución es menos 5 más raíz de 49 sobre 2 por 2, que es 4, y la segunda solución que es menos 5 menos raíz de 49 entre el mismo denominador. Sabemos que la raíz de 49 es 7 sobre 4, y en este ejemplo también menos 5 menos 7 entre 4. ¿Quién es x1? Sería 7 menos 5, 2, 2 entre 4, simplificando un medio. Y menos 12 entre 4, que se convierte en menos 3. Esta sería la solución y el conjunto solución de este ejercicio. Muy bien, creo que hasta ahí estamos dejando este video para ustedes para que puedan repasar. Muy bien, jovencitos, nos vemos en una siguiente, nos volvemos para una siguiente entrega. Cuídense, cuídense.